¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos de vuelta a este espacio. La verdad es que estoy muy contento de regresar al canal. Ya ahora sí para estar de manera constante tanto aquí como en Cine para Todos, como en Zoom F7. Y justo estamos probando la función de colaboración. A ver si es que este video se publica en los dos canales, tanto en Zoom como en el mío propio. Entonces bienvenidos si ustedes quieren aprender sobre los festivales de cine. Quizá no tanto en cómo aplicar o en qué pensar antes de meter, sino a partir de una experiencia que he tenido en algunos festivales, pues platicarles más o menos qué es lo que he aprendido y hacer una reflexión más que consejos prácticos. Si alguien está esperando consejos prácticos de cómo aplicar a un festival, pues más bien les recomiendo otros videos como los que ha subido Iván Lowenberg a su canal. Aquí quiero hacer una reflexión, quizá un poco de industria o tal vez un poco sobre el cine y cómo está evolucionando a partir de lo que he visto en un par de festivales. Primero quiero agradecer la oportunidad a todas las personas que se han acercado a mí para permitirme formar parte de sus festivales. La verdad es que lo he pasado muy bien. Quiero hacer una mención especial al Festival de Cine de la Otra Edad en Guanajuato, que me recibieron bien chingón. Tuve un viaje bien padre que si quieren que lo platique en algún otro momento lo voy a hacer, y además hicieron una selección muy interesante. Pero quisiera enfocarme en dos festivales en específico. El primero de ellos es uno de cortometrajes. Sin dudas, creo yo, el festival de cortometrajes más importante a nivel nacional. Le agradezco muchísimo a Jorge Magaña por haberme invitado. Ya habíamos colaborado con él hace algunos años en Zoom F7 para una sección que ya nunca se concretó llamada Noches de Corto. Y bueno, él me invita hace un par de años a ser jurado de Shorts México y me tocó compartir con un par de personas a quienes admiro muchísimo y con quien la pasé muy bien en la deliberación. Jimena Perujo, que si no mal recuerdo estaba en Ficunam, y Teresa de Miguel, que para quienes no la conozcan dirigió el cortometraje nominado al Ariel de Qué Bonito, La Última Caída. Si no lo han visto, lo pueden encontrar en Netflix, échenselo, está muy chido. Y bueno, nos tocó en una selección de aproximadamente 30 cortometrajes, poquito más de 30 cortometrajes y mediometrajes en la categoría de documental. Y la verdad es que lo tengo que decir, fue una deliberación muy sencilla, pero me gustaría destacar 3 puntos al respecto que, reitero, son reflexiones en torno a industria, son reflexiones en torno a lo que vi. Y bueno, la primera es: la calidad ya no es un problema. No importa el presupuesto, no importa si quienes estaban detrás de estos cortometrajes venían de una escuela de cine o no. La verdad es que todos se veían y se escuchaban bastante bien. Lo importante ya, al menos en la parte de cortometraje, es no tanto el cómo se ve, porque ya gente de muchos estados, reitero, incluso autodidacta, puede lograr acabados estéticos pues muy bellos y puede lograr imágenes muy poderosas y sobre todo un trabajo de sonido, que eso es muy difícil, bastante competente. Creo que ahora lo más importante no es cómo se ve, sino qué se dice. Yo les platiqué ahorita que la deliberación en Shorts fue muy sencilla, y eso se debe principalmente a que quien gana el premio a mejor cortometraje documental, y además lo ganó de manera unánime, lo hizo porque sabía muy bien cómo tratar el tema que estaba contando. Lo hizo porque sabía muy bien qué tipo de estilo o qué forma utilizar para contar su historia. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente muy clavada con la parte técnica, y reitero, claro, es importante, pero creo que ya llegamos a un momento de la historia del audiovisual en donde ya no es tanto un problema porque queda resuelto. Enfóquense en qué están contando, que al menos para mí como jurado de varios festivales se ha vuelto el elemento para determinar qué sí y qué no. Punto número 2, y esta es una gran noticia, güey. Hay grandes cineastas en todos los rincones del país. Si se cumple la máxima de Antonego en Ratatouille. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Destaco principalmente la selección que hizo Shorts, porque fue no solo de mucha calidad, como ya les mencioné en el punto anterior, sino que además tuve la fortuna de encontrarme pues con realizadores de Guadalajara, realizadores de Campeche, realizadores de distintos estados. De hecho, aquí tengo anotado que la gran ganadora era de Oaxaca, y de hecho también estuvo nominada al Ariel. Desafortunadamente no lo logró, no gana, pero de hecho me tocó evaluar un par de cortos. La ganadora, que fue Huachinango Rojo, era de allá, y este año estuvo nominada Pequeños Zorros, que también la vi, le dimos una mención honorífica y también era de allá. Entonces, al menos en el formato corto, mucho se ha hablado
por parte de IMCINE y muchos han hablado por parte de la industria que urge una descentralización, y yo sí lo veo, al menos en la parte de cortometraje. No sé si se deba específicamente al tema de los apoyos estatales, no sé si se deba a un tema de democratización de los medios, de que cada vez están más al alcance de las personas, pero sí les puedo decir que al menos en la parte de cortometraje, y gracias a la selección que hizo Shorts, pues pude descubrir esto, ¿no? Que hay cineastas en todo el país bastante buenos, sin importar si son de escuelas de cine o no. Punto número 3, esta diversidad de la que les hablo no nada más es una diversidad, digamos, regional, sino también es temática. Al principio, cuando estaba viendo la selección, el problema más interesante que se nos presentaba como jurado es que teníamos más de 30 cortometrajes documentales que además trataban de cosas distintas. O sea, vimos muchos temas, algunos eran de corte biográfico que reconstruían la vida de alguna persona, algunos eran sobre el crimen, claro, hay muchísimos, algunos eran sobre la cultura, otros eran sobre la gentrificación, por ejemplo. Es decir, cada cortometraje presentaba, o incluso había autobiográficos, un enfoque diferente y un tema diferente. Es más, uno de los cortometrajes que ganó una mención era sobre cómo utilizamos el baño como un espacio íntimo en donde ocurren cosas que a lo mejor a primera vista no ocurrirían. Entonces, la cuestión temática era muy importante y era muy diversa. En el caso, reitero, de Huachinango Rojo, gana precisamente por el manejo de esos temas. Entonces, tenemos la calidad no es problema, hay grandes cineastas en todo el país y la diversidad no solo es regional, sino que hay muchos temas, y yo agradezco a todos los cineastas de Shorts MX que me permitieron y que nos permitieron al jurado revisar sus trabajos, felicitarlos por llevar sus obras a buen puerto y por concluirlas. Muchísimas felicidades. De esta selección que había en Shorts MX, quiero recomendar varios, porque claro, lo más importante es que ustedes se puedan encontrar con esas películas. No sé si estén en algunas plataformas, pero bueno, si se las llegan a encontrar, véanlas, que están muy chingonas. La primera es la gran ganadora de la edición del año antepasado, 2023, fue Huachinango Rojo. Mención Pequeños Zorros, que también les recomiendo ampliamente, nominada al Ariel este año, Coronas Negras y Kumeyaay Land. De todas maneras, yo sé que la pronunciación a veces no es la mejor, pero les pongo, aprovechando este espacio, les pongo aquí los títulos. Son grandes cortometrajes. El segundo festival que quiero mencionar, y ese fui jurado este año, es Cine al Margen. Cine al Margen, como su nombre lo indica, no solo habla pues de estas producciones sumamente independientes, sino que además es un festival de largometrajes. Y lo primero que quiero hacer aquí, revisando las notas, es una acotación. Según el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, donde podemos ver pues la información completa de lo que ocurre en la industria, el costo promedio de una película es de 13 millones de pesos. Y según el anuario, el 21%, que es un montón, el 21% de la producción nacional cuesta, de las películas que se producen, cuestan menos de 1 millón de pesos. Casi un cuarto de la producción que se hace a nivel nacional tiene, pues, no bajo, diría yo, ¿no? Bajísimo presupuesto. Bueno, en el caso concreto de este festival, muchas de las películas seleccionadas estaban incluso por debajo de ese 1 millón de pesos. Es más, había algunas que costaron menos de 500,000 pesos. Y todavía es más sorprendente porque había algunas que costaron menos de 100,000 pesos. Entonces estamos hablando de largometrajes y un mediometraje, si no mal recuerdo, de películas sumamente baratas. Y aquí obviamente la deliberación fue un poco más difícil, porque ese tema de los bajos costos pues implicaba no solo, digo, bajo presupuesto, y claro, eso afecta a la parte, no quiero decir estética, porque ya es un poco más de tiempo y lo dije en el punto número 1, la calidad no es un problema, pero sí genera que la gran mayoría de las películas, ojo que no todas, tenían problemas derivados de la falta de presupuesto, ¿no? Quizá a algunos les faltaba un poco más de trabajo en el guión, quizá otros no pusieron tanto énfasis en el sonido, tal vez algunos no cuidaban tanto la iluminación. Entonces aquí sí teníamos producciones que arrastraban algunas problemáticas derivadas de este corto periodo de tiempo para poder levantar la película. Aquí también quiero rescatar 3 puntos. El primero, mucho cine de bajo presupuesto está estancado. ¿Por qué lo digo? Porque no solo nos enfrentamos, esta deliberación fueron 10 películas, no solo nos enfrentamos a una deliberación de 10 películas, sino que además era una deliberación en donde muchas de estas pertenecían a distintos años de producción. Entonces había una película de 2023, había una de 2022, había una incluso que era de 2018 y 2019. Ustedes imagínense que hacen su obra y se la pasan buscando dónde estrenarla y tienen que esperar pues 6 años para que llegue a un festival y se pueda exhibir
en una sala de cine. No sé qué tanta paciencia tengan muchos de ustedes para esperar ese tiempo y que llegue su película 6 años después, pero definitivamente sí es una constante que en el cine mexicano hay un montón de cine encapsulado que espera ser encontrado. Consideren eso, no sé si a lo mejor un estreno limitado en YouTube. Ahora estaba viendo que bueno, ya Vimeo es de pago, Vimeo está rarísimo, ya Vimeo no se puede considerar una opción, pero bueno, YouTube sí les permite rentar su película, entonces mucho cine termina enlatado. Punto número 2. Al igual que en el caso de Shorts, los métodos de producción acá eran muy variados. Tocó revisar documental, tocó revisar una película animada, tocó revisar una película hecha en 16 milímetros. Obviamente este punto también aplica para Shorts, pero lo quería abordar aquí. Teníamos una película también grabada con un iPhone. Mucho se ha debatido sobre el tema de la inteligencia artificial, si se usa, si no. Yo lo que pienso es que cada vez hay más herramientas y si de pronto a lo mejor uno de los cineastas del festival tenía acceso a celuloide, pues bueno, lo hizo en 16 milímetros. Y de pronto un miembro uno de los participantes del festival tenía unos iPhone 15, pues bueno, hizo una película en iPhone 15. De hecho, hay un documental que formó parte de la selección que creo que representa bastante bien ese principio, y es Mi pecho está lleno de centellas, una película sobre la identidad que narra el viaje de una persona que hace su transición y de cómo la madre de esta persona que hace su transición deja toda su vida atrás para tener una nueva vida, ¿no? Entonces utiliza el ensayo, utiliza la carta, la narrativa epistolar, y tenemos imágenes grabadas por esta señora, por la mamá, con su teléfono celular, mientras tenemos algunas imágenes con cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese cruce de formatos también ya lo veo en este festival sumamente independiente, ¿no? Con muy bajo presupuesto. Veo cómo ya hay una mezcolanza de técnicas y de estilos que dan como resultado pues selecciones variadas, algo que bueno, estoy seguro que hace 20, 30 años pues no era tan común como lo es ahora. Punto número 3, y no quiero que se me tome a mal, también estoy muy agradecido con Rafa por haberme invitado a formar parte de este hermoso jurado con Cristina Bustamante e Iván Lowenberg. No lo digo en mala onda, pero desafortunadamente las películas son para un público muy reducido. Se ha hablado de cómo el público mexicano no va a las salas a ver cine nacional, y después de revisar estas 10 películas, creo que casi que podría asegurarles, muchas de ellas no las veo en unas marquesinas de Cinépolis, no las veo en unas marquesinas de Cinemex, primero por lo que les comentaba en el punto número 1, o antes del punto número 1. Este tema de presupuestos arrastra muchas problemáticas, diría yo principalmente en sonido, pero mientras avanzaba en la revisión, pues sí pensaba constantemente en, híjole, es que esta película quizá es para un festival, quizás se puede ver en una cineteca, pero no me la imagino, o no me imagino recomendándosela a una, y reitero, no porque no contara bien su historia, o no porque no fuese interesante lo que estaba narrando, sino simple y sencillamente por la manera en la que están contando esa historia. Como que veo a muchos cineastas contándose esas historias, obviamente que les inquietan, que les emocionan, pero no pensando en cómo crearlas para un público masivo. Y claro, no todo el cine debe llegar a un público masivo, no todo el cine es para un público masivo, quizá también estamos muy mal acostumbrados en ello, pero sí me imagino o pienso que muchas de estas obras, aunque es muy importante y es una de las, digamos, cosas más importantes del cine, esto de la película encuentra a su público, aunque entiendo que todas estas películas deben y quieren y buscan a su público, sí pienso que van dirigidas a audiencias muy chiquitas. En términos económicos, financieros, no sé qué tanto sea benéfico eso, principalmente si se quiere crear una carrera a largo plazo, pero sin duda sí veo una segmentación de público muy marcada, y creo que ese es el punto más, digamos, de la reflexión con el que más me quedo, porque efectivamente, ¿no? Mucha banda siempre te dice, es que el cine mexicano o es la comedia absurda, y que claro, nosotros en Suma F7 sabemos que no es así, pero la comedia muy absurda, o es esta cosa artística para unos cuantos, y creo que en Cine al Margen sí me encontré con algunas que sí cumplían con ese principio, ¿no? De cerrarse a un núcleo sumamente pequeño. Y no sé eso qué tan, no quiero poner en términos de bueno o malo, pero no sé qué tan bueno o malo. O sea, de las seleccionadas del festival quiero recomendar algunas. Estas seguro sí las van a encontrar por ahí estrenadas, tal vez en corridas comerciales o estrenos muy chiquititos, pero bueno, las recomiendo un montón.
la ganadora, la máxima ganadora de Cine al Margen fue Las Niñas de los Duraznos. También les quiero recomendar un documental que era una coproducción México-España titulado Una estrella fugaz, un docu sumamente conmovedor. Y finalmente una película que hizo un chavito de Guadalajara, también muy independiente, pero creo que tiene mucho corazón, que es Latidos, de Edison Montaudón. La verdad, tras estas experiencias, sumado al tema del FICOT, por ahí me invitaron a otro festival en el cual no pude participar. Y bueno, reitero, si alguien quiere que forme parte de su jurado de su festival, aquí ando y acepto la invitación completamente. Y desde ya les digo muchas gracias a quienes me consideren. Pero bueno, tras este par de revisiones, sí creo que en México tenemos una riqueza cinematográfica, desafortunadamente, pues que anda por ahí escondida en los circuitos de festivales. Yo no sé si recomendarle a estos, sobre todo a los cortometrajistas, que no pierdan la oportunidad de, una vez transcurrida su corrida, digamos, festivalera, que pongan al alcance de la gente sus documentales, porque yo les puedo decir, al menos en el caso de Shorts, los 30 y pico cortometrajes que revisamos, algo tenían, y yo creo que podían encontrar ahí, en ese caso muy específico de Shorts, esas sí podían encontrar a un montón de público. Entonces, que no dejen pasar la oportunidad de ponerlas al alcance de los demás. Reitero, agradecerle a Jorge, a Rafa y en quienes confían en mí para incluirme en sus festivales, y sobre todo agradecerles a ustedes que después de no sé cuánto tiempo tenía sin subir video, el último fue el de Max del Río aquí a Lindon, que apoyan, y también a quienes apoyan ahí en los directos en Kik, a quienes apoyan en Zoom F7, a quienes apoyan en Cine para Todos. Voy a estar mucho más presente, se los prometo, en este canal. Y estamos preparando algunas cosillas ahí en Zoom F7. Esperemos que todo salga muy bien y que puedan ver muchas de estas ideas y planes que tenemos manifestados. Yo sé que llevo mucho tiempo diciendo esto, pero bueno, ahí que lo puedan ver próximamente. Muchas gracias. Denle like, suscríbanse, compartan, díganme qué piensan ahí en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.